Bueno, ¿cómo andan? Nos encontramos otra vez ya en la clase 12. La clase de hoy tiene la particularidad de que vamos a volver sobre nuestros pasos, entonces vamos a retomar algunas dudas que han ido surgiendo y que me parece pertinente, por lo menos desde mi aprendizaje como estudiante y desde mi aprendizaje como docente, y les diría que hasta de las clínicas también. Hay momentos en que está bueno esto de parar, revisar, rever y después seguir adelante. Una idea tipo constructivista, podríamos decir, de asimilación, acomodación y organización, bueno, tal vez vendría en esa lógica. En la clase de hoy la realidad es que no terminé de leer todos los parciales, llegué a los trabajos, llegué a la mitad de los trabajos, pero sí leí todas las preguntas, son aproximadamente casi 90, con lo cual voy a intentar responderlas todas. Seguramente lo haré en 2 videos, porque son varias, me las organicé como por temáticas para irlas abordando y poder irlas poniendo en juego. La realidad es que desde los trabajos que leí y las preguntas que hicieron, la verdad es que son sumamente interesantes. Se notan ustedes un crecimiento a nivel, digamos, del aprendizaje. Se nota que este tema les resultó, no sé si más fácil, porque la pregunta no sería más fácil, me parece que les fue como más fluido para leer, o les interesó o les convocó más la atención. Yo creo que se debe a 2 factores. Un factor fundamentalmente tiene que ver con el recorrido que ustedes hicieron de aprendizaje, donde tienen muchísimo más aceitado lo que es la teoría constructivista, y muchísimo más aceitado lo que es la teoría psicoanalítica, que es compleja. Pero hay muchos conceptos que en un principio de la cursada resultaban duros, difíciles, y hoy por hoy los desarrollan con muchísima más fluidez y más seguridad en ustedes mismos, en cómo lo están transmitiendo. Con lo cual pueden jugarse a hacer un ejemplo, pueden jugarse a relacionar alguna cuestión sin sobreinterpretar. Y por otro lado, creo que la adolescencia subjetivamente a uno lo convoca, y además, como no ha pasado el velo de la anestesia infantil, que es lo que nos sucede en la latencia, tienen mucho más recuerdos. Y los convoca desde los 2 lugares, y por eso hay muchas preguntas que me parece que surgen en relación al lugar de los padres. Me parece que en muchos casos nos convoca desde el lugar de haber vivenciado nuestra propia adolescencia, interrogarla, y desde el lugar de ser adultos, hoy por hoy, ubicados en el rol de padres, y pensarnos en este rol en el encuentro con el adolescente o el futuro adolescente. Con lo cual, bueno, hay muchas preguntas que surgen en relación al rol de los papás. Eso creo que son los 2 factores que agilizaron y hicieron que sean muy ricos los trabajos, por lo menos los que leí completos. Los otros los leí un poco más por arriba. La realidad es que yo me tomo más o menos entre 30 y 35 minutos por trabajo para leer y hacer todas las aclaraciones, con lo cual por eso es que no llegué. Bien, habiéndome justificado, vamos a lo protocolar de organización. La clase que viene vamos a trabajar vejez, probablemente la otra también, y si es necesario la última también. Voy a dar una consigna hoy, en el trabajo del jueves, que va a ser, hoy estoy grabando miércoles, por eso es mi fallido, pero el jueves van a recibir un videíto, que la idea es que reflexionemos sobre el lugar de los adultos y de los niños. Y por otro lado, después van a tener el último de los trabajos. Acuérdense que vamos por el trabajo 6. Yo le puse número 5, pero la realidad es que debo haber puestole alguno. Creo que el 1 y el 1, el primero y el primero les puse 1. Entonces ese es mi error. Así que vamos por el trabajo número 6. Vamos a hacer el último trabajo, va a ser el número 7, que seguramente va a tener alguna consigna sobre adultez o juventud, y consignas sobre vejez principalmente, que es una temática que ustedes habían planteado como de interés el año pasado. Así que yo lo tuve en cuenta. Para la otra clase, lo que les voy a pedir es que vayan mirando una de las películas que se llama Pasante de Moda. Si la vieron, buenísimo. Y creo que tengo otra más para pensar sobre la vejez, y se las voy a dejar escrito el nombre. Así lo van googleando, lo van buscando y lo van viendo. La de Pasante de Moda creo que está en YouTube y en Netflix está. Es la de Robert De Niro. Bien, continuemos un poquito adelante. Arranquemos. ¿Cómo vamos a empezar? 2 videos, seguramente.
vamos a empezar desarrollando algunos conceptos que quedaron medio flojitos del periodo formal. A ver, cuando hablamos de descentración o de salida del egocentrismo infantil, estamos hablando en términos cognitivos. Siempre acuérdense que Piaget no analiza en términos, digamos, de la sexualidad como lo piensa Freud, o en términos intrapsíquicos como lo piensa Freud, sino que piensa a nivel cognitivo, a nivel del aprendizaje, a nivel de la complejización y las capacidades de desarrollo de la inteligencia, cómo un niño va adquiriendo cada vez más conocimientos y más mecanismos y más recursos que le permiten acceder a un conocimiento científico. Con lo cual, cuando él habla de egocentrismo, no se vayan a la lógica de pensar el lugar del niño como egocéntrico, de no querer compartir o de no querer tomar otras opiniones, sino a nivel cognitivo. Es decir, todos, para poder aprender cosas nuevas, primero necesitamos hacerlas propias para luego compartirlas con nosotros y poder tener categorías generales. Con lo cual, cuando uno habla de egocentrismo a nivel cognitivo, lo que está queriendo decir es que ese niño primero necesitó construir categorías que le son propias, protoconceptos, por ejemplo, son tipo conceptos, tipo categorías, arma sus propias categorías, para después ir pasando progresivamente a ir descentrándose de ese solo lenguaje, y ese lenguaje singular y personal y que solo lo comparte con los del grupo familiar, para ir adquiriendo progresivamente un lenguaje que le es común al grupo de pertenencia y al grupo etario, digamos, a los niños, por ejemplo. Si yo sigo diciendo tú para referirme, por ejemplo, a un perro, y otro sigue diciendo tú para referirse a un auto, y otro sigue diciendo tú para referirse a un avión, la realidad es que no nos vamos a poder comunicar nunca. Con lo cual necesitamos ir descentrándonos a nivel cognitivo para ir conformando lo que son las categorías generales. Es decir, las palabras que son arbitrarias. Yo les decía, el lenguaje es arbitrario. ¿Por qué es arbitrario? Porque yo no decido cómo se llaman las cosas. En realidad, acuerdo de que, bueno, llamémoslo de esta manera. Bien, listo. Nos referimos a todos nos referimos a lo mismo. El niño esto lo va haciendo progresivamente. Y lo mismo pasa con su conocimiento, con su pensamiento. Aprende categorías, yo les decía, por analogía en lo que es el periodo preoperatorio, es decir, por una cuestión que tiene que ver con repeticiones de cosas que ve de la misma manera y construye categorías generales. ¿Sí? Ese es el método inductivo. Cuando nosotros hablamos de que el niño pasa de un método inductivo, de un periodo operatorio, perdón, no preoperatorio, sino un periodo operatorio, a un método deductivo, lo que estamos queriendo decir es que el niño comienza a descentrar aún más su pensamiento porque puede tomar determinadas ideas generales que las va a poner en cuestión confrontándolas entre sí. ¿Cómo confrontándolas? Experimentando, probando, viendo, ¿sí? Y esta experimentación que estos niños hacen, por ejemplo, cuando uno les dice analicen las causas y consecuencias de la Revolución de Mayo. Cuando uno está planteando eso, ya está planteando que un niño tiene un conocimiento deductivo. ¿Por qué deductivo? Porque puede analizar si pasa esto, qué consecuencias va a tener. Y si esto pasó, ¿qué lo llevó a tener esta situación? ¿Cuáles fueron las causas? Eso que nos habla de un sujeto que se ha salido del lugar de un lugar egocéntrico, es decir, de un lugar descentrado solo en su manera de ver el mundo, sino adquiriendo nuevas lógicas. Y nos habla de un pensamiento que es flexible. Es flexible en tanto que yo puedo analizar la Revolución de Mayo, supónganse, pensando cuáles fueron las causas, es decir, qué pasó previamente que llevó a que se desarrollara lo que se llama una revolución. Ya el concepto de revolución me habla de un concepto general, ¿sí? Cuando yo les digo revolución, ustedes entienden de qué se trata. Ya sea que yo les diga revolución en la adolescencia, ya sea que les diga revolución francesa, revolución de Mayo, o qué sé yo, me siento que en mi estómago se produjo una revolución. Si yo les digo esa frase metafórica, ustedes van a poder entenderla, porque compartimos ciertos conceptos generales. Eso me habla de que ustedes tienen un descentramiento del pensamiento, es decir, pudieron salir de esa posición egocéntrica infantil. Muchos niños y muchos adultos no han llegado a este proceso de pensamiento que a su vez necesita de flexibilización en el pensamiento. Si yo puedo ir y venir en un concepto, como yo les decía, causas y consecuencias, supongamos, yo ahora miraba un poco, está prendida paca porque tengo que trabajar y está el nene acá, y bueno, la realidad es que miraba las clases que se dan
Y cuando uno ve las clases de quinto, sexto grado, empieza a ver que se empiezan a plantear estas lógicas de causas y consecuencias para poder experimentar incluso la naturaleza. Digo, incluso para poder pensar, por ejemplo, un bioma, ¿sí? O para poder pensar las causas climatológicas, por qué se produce un tornado. Si yo les digo por qué, ya el por qué está anticipando de que hay un motivo o que hay una causación. Y si yo después les digo, bueno, ¿y qué consecuencias produce? ¿Qué es lo que genera? Estoy hablando de que hay cierta, para no poner la misma palabra, pero hay cierta situación que sucede posterior a esto y que sucede a causa de esto. Esto que yo le estoy diciendo entre causas y consecuencias tiene que ver con lo que yo les decía, el concepto de reversibilidad. El poder pensar que una misma situación tiene un motivo que lo causó y una consecuencia que lo causó. Y si yo sé las consecuencias, puedo volver a anticipar cuáles son las causas. ¿Me siguen? Digo, esto habla de que yo puedo ir y venir con el pensamiento y con la construcción de los conocimientos que estoy teniendo. Esto me está diciendo de que yo tengo un proceso de conocimiento deductivo. Eso quiere decir de que yo puedo analizar lo que se llaman hipótesis o proposiciones. Las hipótesis son, ¿cómo decirlo? Como sustitutos, como armados, oraciones, si ustedes le quieren poner como palabra concreta, oraciones que yo las tengo que poder comprobar. ¿Sí? Piénsenlo en cualquier hecho cotidiano que ustedes a veces planteen, ¿no? A ver, ¿cómo armo una comida con lo que tengo? ¿Sí? Tengo una pechuga de pollo, veo que hay esto, veo que hay el otro, puedo llegar a armar determinadas cosas. Esto no lo tengo, que lo tenía pensado para esa receta, puedo reemplazarlo por esto otro, puedo cambiarlo por esto otro, puedo probar esto, con esto puedo armar algo diferente. Eso que nos habla de cierta flexibilidad para responder y para reaccionar, y porque tengo los recursos cognitivos, me remite a que estamos teniendo un desarrollo de un conocimiento formal. Claramente, cuanto más atravesamiento académico uno tiene, dispone de más recursos, de más conocimientos, de más campos semánticos también, de más campos semánticos, ¿a qué me refiero? De más palabras para poder expresar algo que necesita transmitir o algún conocimiento que necesita formar. A ver si ahí se va como comprendiendo o entendiendo. Alguien me preguntó qué pasa si un chico no logra un periodo formal. Y la realidad es que tenemos que ver qué es lo que está frenado a nivel cognitivo, dónde está posicionado. Hay muchísimos adultos que han quedado detenidos en un periodo operatorio. Yo creo que en más de un caso, la falta de escolarización o la falta de asistencia a la escuela también y de aprendizaje no favorece el desarrollo de un periodo formal. Un periodo formal requiere de instrucción, requiere de conocimientos como herramientas para poder entender procesos, situaciones, para poder resolver situaciones cotidianas, digo, ¿no? Van a ver que en muchos adultos hay lógicas que lo que yo transmito son lógicas muy procedimentales, es decir, muy un periodo concreto que necesita la comprobación empírica. Pónganse la situación. Nosotros estamos trabajando en la escuela de la misma manera que trabajo con ustedes, pero la realidad es que la mayoría no dispone de estos recursos cognitivos para poder comprender a veces esta variabilidad que ustedes tienen, que hay clases que las tienen online a través de Zoom y otras, como en el caso mío, que es una plataforma que no es sincrónica, sino que es asincrónica. Quiere decir que no es al mismo tiempo real, sino que ustedes la buscan y la descargan. Esta idea de que yo les tengo que decir, miren, ustedes entren a YouTube, les doy el link y ustedes entran, ustedes lo saben hacer, porque cotidianamente buscan cuestiones en YouTube. Para algunas familias de la escuela en la que yo trabajo, el hecho de tener que entrar a un Drive, buscar en el Drive de determinada manera cuál es el curso que están cursando, qué materia tienen que descargar y qué trabajo descargaron y qué trabajo no, la realidad es que les resulta muy difícil, porque no tienen este procedimiento que ustedes saben de que, entré a esta materia, pero no tenía, bueno, salgo y vuelvo a entrar a otra. Este conocimiento que ustedes adquirieron o tienen de a veces de reversibilidad, de volver sobre mis pasos y entender que es la misma acción, es como la acción de deshacer, ¿vieron? Como la flechita de deshacer, cuando uno hace algo mal en el Word, y que si pongo rehacer va a volver a la misma acción, ustedes eso lo anticipan mentalmente, aunque no se den cuenta.
Hay muchas familias que esto no lo puede hacer, entonces, ¿qué necesitan? El basamento concreto. ¿Qué es el basamento concreto? Un video que les explique cómo tienen que ir haciendo y en qué pasos tienen que ir haciendo. A todos nos pasa, por ejemplo, a mí me ha pasado el otro día tener que abrir una caja de ahorro en el banco y que no sabía cómo era el procedimiento del, creo que se llama token, que es el código que te permite entrar en home banking. Con lo cual necesité un instructivo. Ese instructivo era un basamento concreto que me explicaba las teclitas paso a paso de qué era lo que tenía que ir haciendo. Si ese instructivo me hablaba en un lenguaje que yo no tengo, a veces bancario, por ejemplo, me iba a ser imposible representármelo mentalmente. Y capaz que otro necesita algo todavía más simplificado y más concreto porque su pensamiento aún es más concreto. Entonces, si yo le digo apretá acá a un chico de más chiquito, tal vez te diga cómo hago, dónde concretamente. ¿Me siguen un poco? Digo, hay mucha gente adulta, incluso adulta mayor, que no ha atravesado la escuela primaria o no ha finalizado ni siquiera la escuela primaria y la realidad es que tiene un conocimiento a veces muy concreto. ¿Qué pasa si un chico no llega? Y hay que ver cómo no llega y qué recursos tiene y si en realidad, a ver, ustedes como fonoaudiólogos van a trabajar en lo que respecta al lenguaje y la comunicación, pero probablemente necesiten la intervención de un psicopedagogo que lo ayude a nivel del aprendizaje. Si tiene que ver con un problema más del orden emocional, de un bloqueo emocional, tal vez necesiten la intervención de un psicólogo. O tal vez necesiten la intervención en conjunto de un psicopedagogo y de un psicólogo. ¿Por qué le digo de esta manera? Porque de esa manera pueden trabajar cuál es la problemática del lenguaje que tiene. Digo, un niño que aún, ustedes, un niño no, un adolescente, 15 años, que ustedes observan que no hay desarrollo simbólico, no hay imaginación, no hay, por ejemplo, una de las cuestiones que tiene que ver con esta reversibilidad del lenguaje y con este sentido más flexible del lenguaje tiene que ver con las metáforas de los chistes. Los chistes tienen que ver con que no es un lenguaje estructurado, es un lenguaje que cobra sentido cuando termina el chiste. Entonces ahí causa la gracia porque tiene que ver con el malentendido de las palabras. ¿Me siguen? Digo, poder tener una lectura de una novela tiene que poder tener dependiendo de qué características, pero a veces el uso metafórico del lenguaje tiene que ver con algún conocimiento que va ligado a lo formal. Fíjense que los cuentos para chicos más chicos son cuentos muy literales, tienen pocas metáforas, son muy literales y suelen ser cortos, porque la idea tiene que irse acotando para poderla ir comprendiendo. ¿Sí? En cambio, las novelas que son para adolescentes suelen ser novelas más extensas y con mucho uso metafórico para el desarrollo de la imaginación. No necesitan tanto basamento en imágenes. ¿Sí? ¿Qué sucede a veces en los chicos con Asperger? Sucede que, si bien tienen un buen desarrollo cognitivo, tienen cierta rigidez a veces en el pensamiento. Entonces, necesitan ciertas directivas para poder comprender algunas cosas y poder acotar ese pensamiento. Yo les contaba, creo que se los conté a ustedes el año pasado, tengo un nene en la escuela que es brillante a nivel cognitivo, digo, él entiende y comprende un texto, pero cuando uno le pregunta, por ejemplo, qué estuvo haciendo, yo un día me lo crucé en el recreo y le digo, ay, ¿de dónde venías? Entonces él me contó todo su día desde que se despertó hasta que llegó ese momento. Me decía, hoy caminé 5 cuadras, llegué hasta la escuela, me recibió el preceptor me dijo hola, me senté en mi banco, saqué mi cuaderno, escribí la tarea, el profe de matemática dio 5 trabajos, bueno, todo eso. Cuando yo lo que le estaba preguntando, si probablemente se lo preguntaba a otro de los chicos, tal vez me dijera, vengo del aula. Pero su pensamiento es bastante rígido. ¿Eso quiere decir que no llegó a un periodo formal? No, llegó a un periodo formal. Pero hizo un descentramiento de su pensamiento. Pero aún lo que está frenado o con ciertas dificultades en ese tipo de estructuras psíquicas es el vínculo con el otro, donde hay cierta dificultad en la comprensión del lenguaje. ¿Me siguen? Pero sí ha llegado el periodo formal.
En términos del periodo formal, creo que fue lo que más causó dudas. Vamos a ir a poder pensar un poco, retomo algo de la sexualidad infantil, un poco de latencia, para abordar en el próximo adolescencia, porque vi que surgieron algunas dudas. ¿Por qué dice Freud que la sexualidad infantil es bisexual? En términos de que no hay una definición aún de la sexualidad en sí misma, porque ya que los niños no distinguen las diferencias anatómicas, no distinguen, no le dan un significado particular a cada uno de los órganos, sí lo distinguen visualmente, si ustedes me tendrían que referir, pero piensen que construyen una sola categoría, es decir, castrado o no castrado, con lo cual no hay una significación del sexo femenino en términos biológicos de su órgano. ¿Me siguen? Por eso dice Freud, la realidad es que la sexualidad infantil es bisexual, no tiene una lógica de separación. Los chicos van aprendiendo del contexto que van vivenciando y también de los modelos representacionales que se les ofrece. Por eso cuando llegamos a la latencia, que nosotros habíamos dicho que se producía el fin del complejo de Edipo, en realidad no es que se produce el fin. Lo que se produce es un silenciamiento de ese complejo de Edipo. El silenciamiento del complejo de Edipo, yo les decía, deja dos saldos. Uno es la construcción del superyo, y en relación con esa construcción del superyo se dan la formación de ideales, se dan la formación de rivalidades también, y la conformación de lo que se llama el ideal del yo. Y la segunda cuestión es que se instalan prohibiciones, que son la prohibición del incesto y del parricidio, que habilitan la salida a buscar algo por fuera del núcleo familiar. Vamos a ir un poquito más atrás. ¿Se acuerdan que en un principio nosotros decíamos que había un momento de indiferenciación entre la madre y el hijo? Y que ese momento, en algún momento, se culminaba y se terminaba. Freud lo dice como el paraíso, le da otro, el Edén. En algún momento se terminaba. Bueno, lo que sucede ahí es que se instala lo que se llama el objeto perdido. Es decir, ese placer que generaba el estar unidos y fusionados, en algún momento con la instalación del principio de realidad, damos cuenta de que no se puede volver a estar en ese estado idílico de unión y de indiferenciación. Con lo cual, desde allí en adelante se instala lo que ustedes van a leer como el objeto perdido. Es decir, no se puede todo, que ustedes lo conocen. Para el psicoanálisis eso se denomina una castración simbólica. No es la castración a nivel del órgano en sí mismo, sino es la castración a nivel de formar parte del grupo humano, y eso me implica que no puedo con todo, que todo no va a ser satisfecho y que tengo que responder ante esas faltas y carencias. ¿Sí? Ustedes van a encontrar que en el psicoanálisis solemos dibujar a la S del sujeto barrado. No es que nos guste el símbolo dólar, porque no es así, ni el peso, sino que la barra cruza al sujeto, en tanto que un sujeto, cuando es ingresado al mundo de los humanos, en este proceso de humanización que ustedes lo explicaron 1.000.000 de veces y donde tiene que renunciar a su satisfacción plena y total para poder formar parte de una cultura y tolerar ciertas normas y pautas y tiempos, implica que ese sujeto es castrado. Es castrado en tanto de allí en adelante no va a poder tener una satisfacción total ni plena de todo cuando él quiera. ¿Sí? Bien. Allí se instala lo que se llama el objeto perdido, que ustedes leyeron en varias partes de los textos. Luego continúa y avanza el proceso de subjetivación que ustedes vieron en las distintas fases hasta llegar al momento del complejo Edipo. El complejo Edipo lo tenemos que pensar como un ordenador de psiquismos. ¿Por qué digo de psiquismo y no del psiquismo del niño? Porque ordena también a esa mamá o quien cumpla la función materna a que ese no es su objeto, sino que ese es un otro que vino al mundo, que ella o quien fuera fue el posibilitador de que vaya desarrollándose, creciendo, vaya construyendo una identidad, vaya armando un aparato psíquico, pero no es su propio producto. ¿Me entienden? Es un sujeto del mundo, es un sujeto del deseo del mundo. Con lo cual ordena psiquismo, porque ¿qué dice?
Con este vos no podés, y al nene o al niño le dice, o a la niña le dice, con estos vos no podés, tenés que salir a buscar por fuera del grupo familiar otros intereses, otras cosas y otros modos de satisfacer tus necesidades eróticas, sexuales, placenteras. ¿Me siguen? Digo. Por lo cual, más allá de la historia y del mito que vayamos ordenando, pensemos al Edipo siempre como un ordenador familiar y como un ordenador de psiquismos, de mentes. Volviendo ahí, esto hace de que en un momento dado, con el complejo Edipo y la formación del superyo, yo les explique de que esa sexualidad no es admitida ni culturalmente ni por el sujeto porque la tuvo que prohibir. ¿Sí? Porque esto que estabas haciendo hasta este momento era incesto, con lo cual eso estaba prohibido. Eso hace que caiga lo que se llama la amnesia infantil. Vieron que ustedes, cualquiera de nosotros, previo a los 5 o 4 años, no nos acordamos nada. Eso tiene que ver con un mecanismo de defensa que se llama amnesia infantil. Yo estoy hablando en términos saludables, o sea, en términos de que esto se vaya desarrollando de un modo medianamente saludable. ¿Qué pasa si hay un abuso, una violación? La realidad es situaciones de violencia, la realidad es que esto se complica mucho más y que esta amnesia infantil cuesta que caiga. Digo, va a reaparecer algo de esto de alguna manera, pero el Edipo va a costar mucho que se realice porque ya hubo una perversión, si hubo un abuso o una violación consumada. Digo, abuso, podemos hablar en términos de ser tocado, de ser manipulado a nivel cognitivo también, digo, en este lugar desde la violencia psicológica también, algo que parece invisibilizado y existe. Siguiendo con el tema en el que estábamos, para pensarlo desde esta lógica, yo les decía que el Edipo se silencia y no es que desaparece. No es que se resolvió, ya está. ¿Por qué no se resolvió, ya está? Porque esa prohibición, esa ley, como todas las leyes, tienen que seguir estando. Imagínense si el día de la mañana yo les digo, bueno, ustedes ya aprendieron la Constitución, ya está, se borró la Constitución. La realidad es que ninguno va a cumplir nada. ¿Qué nos pasa con la cuarentena? Nos dicen que podemos salir un ratito a comprar y empezamos a salir todos a pasear a todos los perros. Bueno, yo mi perro nunca salí a pasear afuera. Sería muy, muy deshonesto de mi parte sacarlo a pasear ahora. Pero tendría que ver con que hay una ley que no se está aplicando. No hay nadie que venga y que me diga, mirá, vos no tenés que sacar a pasear ahora. Yo vivo en zona sur, en Wilde. La realidad es que en provincia de Buenos Aires no se habilitó salir a correr. Y sin embargo yo vivo en una esquina de la plaza y ayer había gente corriendo. ¿Me entienden? Digo, ¿por qué? Porque no hay alguien atrás que les diga esto no se cumple. Pero la ley está. Volviendo sobre el tema, porque tendríamos mucho para hablar sobre esto, yo les decía, el complejo de Edipo no se borra, se sepulta, dice. Pero cuando algo se sepulta, queda como tapado. No quiere decir que se borró. Y el origen del complejo, o sea, lo que deja como saldo este complejo de Edipo, que es este super yo, conforma los primeros ideales del yo, que yo les decía son los ideales del otro. ¿Por qué? Porque ahí van a estar conformados los ideales que el otro me transmitió. Y también va a estar conformado lo que me transmitió como identidad de género, por ejemplo. ¿Por qué? Porque el otro me va a enseñar, yo aprendo del otro, cómo considera que es el sexo femenino, cómo considera que es el sexo masculino, cómo tolera las diferencias, cómo tolera las diferencias de género, cómo tolera la homosexualidad, la heterosexualidad. Todo eso me lo va a ir transmitiendo el otro, a veces ni siquiera con palabras, sino con gestos. ¿Qué miro, qué no miro, qué me deja mirar, de qué tema se habla, de qué tema no se habla? ¿Qué chistes circulan en casa? ¿De qué manera se tratan las cosas en casa? Todo eso hace a que yo vaya construyendo identificaciones y vaya dándose lugar a lo que ustedes en algún momento me preguntaron, que eran las matrices relacionales, los modos de relacionarnos con los otros. Esas matrices relacionales son los modos de relacionarnos con los otros, que nos enseñan en los lugares donde nosotros transitamos nuestra vida. El otro es nuestro primer aprendiz. A veces lo hace sin saber, ¿sí? Y una después los puede cuestionar. Y si los cuestiona, es en el momento de la adolescencia.
Pero vamos a seguir un poquito con la latencia para poder llegar a la adolescencia un poco más ordenado. Allí lo que empieza a pasar es que se producen lo que llamó Freud, que ustedes me preguntaron qué eran los mecanismos de defensa. ¿Qué son los mecanismos de defensa? Son los modos de cómo mantengo reprimido esto que tiene que ver con la sexualidad infantil. ¿De qué manera lo mantengo reprimido? ¿Por qué? Porque está en el inconsciente. Ustedes acuérdense siempre de ese gráfico que nosotros habíamos hecho hace un montón, que Freud lo llama el esquema del peine. ¿Por qué es el esquema del peine? Porque tienen el inconsciente, el preconsciente y el consciente. Y yo les decía que, bueno, lo que se reprimió, o sea, lo del consciente que se reprimió, se mantiene guardadito en el inconsciente. Esto va a querer hacer siempre fuerza y tensión para querer aflorar. Puede permanecer en el preconsciente y de repente en un fallido aflora. Puede aparecer como un recuerdo, puede aparecer como un sueño. Todo eso aflora desde lo preconsciente. Puede aparecer en una imagen, en un olor, en algo. O puede aparecer directamente, sin pasar por el preconsciente, en lo que se llama un síntoma. Aparece en el consciente, pero de una manera desfigurada. Como con una solución de compromiso entre las tres instancias psíquicas de la segunda tópica. ¿Cuáles son las tres instancias psíquicas de la segunda tópica? El ello, que es la fuerza pulsional. Esa instancia psíquica no se forma. Esa instancia psíquica es con la que venimos desde que nacemos. Son las pulsiones, son los instintos. Si quieren poner un modo simplificado. La realidad es que no se llama instintos en el psicoanálisis porque de entrada ya perdemos lo instintivo. Pero pónganselo para que les sea como un poco más sencillo. Ustedes son fonoaudiólogos. Si ustedes quieren después perfeccionar más la teoría psicoanalítica, la perfeccionarán. Pero quiero que tengan los conocimientos básicos como para que de ahí puedan arrancar. El ello, con el que nacemos. Un bebé recién nacido es puro ello. No tiene forma del super yo, no tiene forma del yo, ni a palos. Luego se forma un yo medianamente armado. Es el yo que ustedes fueron viendo con el yo real, con el yo primitivo, con el yo placer purificado y el yo real. ¿Sí? Acuérdense que decía real primitivo. ¿Por qué dice real primitivo? Porque hasta que no se conforma la tercera instancia, que es el super yo, que no es que es superhéroe, sino que el super yo lo que viene a hacer tiene que ver con regular a este yo y a este yo. ¿Con qué cosas? Con los ideales, con las marcas morales que el otro me transmitió. Para ser una nena linda, tenés que ser flaca. Para ser una nena buena, tenés que hacer todo lo que el otro te diga. ¿Sí? Estos mandatos familiares que el otro va transmitiendo sin darse cuenta a veces, quedan en nuestro inconsciente, en nuestro lugar del super yo. ¿Sí? Después uno los rompe, los cuestiona, porque hasta ahora, en el momento de la latencia y de la infancia, el super yo está conformado de los ideales del otro, es decir, de los ideales del discurso que el otro me transmitió. Por eso es que alguien me preguntó cómo era la conformación de las instancias psíquicas. El ello no se conforma, sino que se regula cuando se va formando el yo. Este yo no se termina de rearmar hasta la adolescencia, pero sí se va construyendo, y un super yo que se empieza a constituir luego del fin del complejo de Edipo, inicio de la latencia. Por eso, fíjense que en la latencia tiene un lugar muy protagónico el super yo, en tanto es el que regula al yo con sus mecanismos de defensa. ¿Cuáles son los mecanismos de defensa que aparecen? Aparecen la sublimación y aparecen las formaciones reactivas. Eso yo se los dejé explicado en uno de los videos sobre latencia. Esas formaciones reactivas y esas sublimaciones son los modos de esa libido, esa energía sexual, se encauce de determinada manera. Si se encausa de la manera de la sublimación, que es lo más saludable, se encausa hacia acciones o actividades valoradas socialmente, pero que a su vez le generan mucho placer al sujeto desarrollarlas. ¿Sí? Ya sea dibujar, pintar, hacer fútbol, hacer footing. Hoy por hoy los chicos están mucho con esto de hacer los videos, de ser productores, digamos, de videos.
El juego en sí mismo también es una actividad sublimatoria. ¿Es una actividad valorada socialmente? Sí. ¿Es una actividad que genera placer? Sí. ¿Y es una actividad que descarga pulsión sexual? Sí, también. Ahora, si esa energía se dirige más a formaciones reactivas, que son formaciones inhibitorias, es decir, un mecanismo de represión mucho más intenso y mucho más fuerte, lo que lo deja al sujeto es mucho más rígido, mucho menos permeable al intercambio con los otros, mucho más estructurado a las críticas y mucho más susceptible a las quejas, críticas de la afuera. Digo, es un mecanismo de defensa que lo deja en un estado bastante de rigidez al sujeto. Con lo cual, yo les decía, es preferible que desarrollen mecanismos de sublimación a mecanismos de formaciones reactivas. Esto nos da cuenta de que hay un super-yo muy presente en lo que es el periodo de la latencia. La realidad es que en el periodo de la adolescencia, me quedó una cosa por plantear, ahora se los digo. En el periodo de la adolescencia, ¿qué pasa? ¿Qué aparece? Que es caótico. Aparece una irrupción biológica inevitable que tiene que ver con la llegada de la pubertad. Me quedan dos cosas, ahora se las retomo. Esta irrupción biológica, que es la pubertad en sí misma, produce cambios en lo corporal. Alguien me preguntó si es real o qué sucede con el tema de la diferenciación entre el desarrollo de la mujer y el desarrollo del varón, que se considera que la mujer desarrolla más rápido que el varón. La realidad es que yo no tengo una respuesta certera al respecto. Sí, lo que les puedo decir es que biológicamente los cambios son diferentes y se dan en tiempos diferentes. Digo, la nena empieza a hacer cambios puberales a eso de los 12 años o antes, a los 11, 10, ahora cada vez biológicamente se ha ido cambiando. No se sabe, por lo menos no tengo estudios certeros en relación a qué. Lo único que en una clase me explicaron es que se consumen muchas más hormonas a través de los alimentos y se cree que eso también podría acelerar los procesos. No tengo una comprobación científica al respecto, chicos, la realidad es que no. Y en el caso del varón, lo que sí sucede es que los cambios son un poco más progresivos, no tan disruptivos como en las nenas, y se empiezan a desarrollar en realidad más entre los 14 y los 15, con lo cual podríamos decir que ese desfasaje en edades biológicas hace que los procesos sean distintos en unos que en otros. Por eso en primer año se nota bastante la diferencia entre primer y segundo año se nota bastante la diferencia entre chicas y chicos. Pero el proceso los vivencian los dos de maneras singulares o distintas y atravesados por el contexto institucional, social, familiar, que también los atraviesa y su historia, digo, singular. Freud dice que la pulsión se vuelve altruista en términos de que ahora requiere de los encuentros con otros, sí o sí, para poder desarrollarse en términos vivenciales. Digo, ya no puede satisfacerse en su propio cuerpo, digo, deja de ser la sexualidad autoerótica. Ya la sexualidad infantil, que esta que se satisfacía en el propio cuerpo y con la satisfacción propia del placer de órgano, ahora requiere del encuentro con otros. Por eso dice que la pulsión se vuelve altruista. Alguien me preguntó respecto a eso. Y a su vez, lo que va a agregar Grassi, lo que van a agregar otros autores, tiene que ver con que esa pulsión se vuelve también en la búsqueda del altero, del otro en tanto sujeto de deseo, donde ya no se trata solo de un encuentro con un otro en una satisfacción autoerótica, es decir, donde el otro me genera placer, sino que lo que me genera placer es el encuentro con ese otro y la satisfacción mutua. Eso es lo que se espera para el fin de la adolescencia, pero tranqui que ahora avanzo con eso. Quiero volver a una cuestión que ustedes me habían preguntado respecto de la libido. La libido es energía sexual. Piénsenlo como un fluido, como Freud lo dice, que es como una ameba, como un pulpo, donde uno va depositando cierta libido, es decir, cierta energía en determinadas cosas. Yo les decía el ejemplo de las alarmas. Cuando uno le pone una alarma en la casa y uno se va y toca el pulsador de la alarma, es como que a esa casa, no todos tenemos que tener una alarma, a veces uno tiene que ver con cerrar la llave. Para uno, esa casa es valiosa, por eso es que necesita protegerla. Ese modo de protegerla y de considerarla valiosa tiene que ver con que hay cierta libido en esa casa, que tal vez no la hay en otra.
No es lo mismo que se queme nuestra propia casa que se queme la casa de otro. Nos va a doler que se queme la casa del otro, pero no es lo mismo que la nuestra. ¿Por qué? Porque la nuestra tiene líbido depositada allí. A ustedes, a mí me pasó recientemente con una pavada. Mi mamá, cuarentena, empieza a acomodar, encuentra una remera mía, hecha pelota, que era la del fin de, no sé si era del séptimo, que en ese momento, no sé si ahora se sigue estilando, se usaba que todos te la firmaran la remera. La realidad es que esa remera, para mí, tiene un valor subjetivo, no tiene un valor económico, si uno se pusiera a ver. Tiene líbido depositado ahí, tiene recuerdos depositados ahí, tiene afecto depositado ahí, ¿se entiende? Digo, la libido, en cuanto energía sexual, tiene que ver con cuánto uno, por eso se dice inviste, cuánto uno invierte en determinados objetos, que son valiosos para un momento y que no son valiosos para otro. Una taza de té puede ser muy valiosa para uno porque tiene un valor simbólico, porque es la taza de té de los abuelos, y otra, para otro, una basura, una porquería, un elemento de mercantilidad, de intercambio, o económicamente me es rentable, mejor lo vendo y listo. Y otro te diría, no, de eso no me quiero deshacer. ¿Sí? Con lo cual, la libido se dice que es cuantificable en términos de cuánta energía se va depositando en determinados objetos, se inviste, alguien me preguntó de investidura y contrainvestidura, se inviste en determinados objetos y cuántos se retira de esos objetos, se contrainviste, se saca esa libido de esos objetos para depositarlos en otros. ¿Sí? El duelar algo, que ahora voy a ir porque es un momento de crisis y duelo, alguien me preguntó, tiene que ver con esto, con poder retirar libido de determinados objetos de la infancia. A ver, esa remera para mí no es fundamental hoy por hoy, digo, es más, ni me la acordaba que la tenía mi mamá. Sí tiene un valor simbólico, pero volvió a guardarse en el altillo de mi casa. Digo, a ver, no vivo por esa remera. Ese fue parte de una época de mi infancia, muy linda, muy buena recordada, pero quedó ahí. ¿Me siguen? Pero tal vez hoy por hoy, no sé, qué sé yo, la libido está puesta en otras cosas o en otros objetos. Eso habla de la plasticidad para retirar y depositar libido en nuevos objetos. Libido, hablen siempre de energía y piénsenla siempre de aquello que representa valor para el sujeto. ¿Se acuerdan que cuando ustedes empezaron a ver la formación del yo, pasaron del amor-odio, cuando hablaban del yo placer purificado, a un amor-indiferencia, cuando hablaban del yo real? Digo, este amor de que o es amor, que es algo que me interesa, o es algo que ya no me interesa, no entra dentro de mi mundo de intereses. Por eso cuando alguien deposita demasiado odio sobre algún objeto, ese objeto todavía sigue perteneciendo al mundo de ese sujeto. ¿Se entiende? Digo, a ver, yo trabajaba con una paciente que hablaba de su exnovio como el bastardo. Y era el bastardo y el bastardo y el bastardo. Entonces yo decía, la verdad es que le estás dando más lugar de que vos querés darle. Porque al ser el bastardo sigue siendo alguien. Sigue teniendo libido. Libido puesta negativamente, pero sigue teniendo libido. Sigue siendo un objeto de interés. ¿Qué hago que no haga ese bastardo, pobre hombre que le pusieron ese nombre? Si no, para mí, que soy la analista, es un pobre hombre más. ¿Me siguen? Porque no tengo el libido depositado en él. Para mí es importante mi paciente en todo caso. Porque sí tengo libido depositado en el interés, me importa, me interesa. Es como cuando le dan me gusta a algo y cuando algo no les importa y lo pasan de largo. Para hacerlo como un modo muy simplificado de la libido. A ver, yo le estaba diciendo de que ustedes me habían preguntado respecto de por qué se denominaba crisis y duelo. Es una crisis en tanto las crisis tienen que ver con cambios de normativas, con cambios abruptos que necesitan una reorganización. No hay que pensar la crisis siempre desde un lugar negativo. Vieron que los chinos dicen que la crisis es oportunidad. Bueno, en la adolescencia yo creo que es la oportunidad de reordenar, como ustedes me preguntaron por qué se dice el desorden en distintos campos. La realidad es que la estructuración de campos, que yo se las doy tomando ahora, si digamos, de este lugar intra, inter y transsubjetivo, es una cuestión pedagógica, es un modo pedagógico, es decir, didáctico, de ordenar los contenidos para que ustedes puedan comprender cuántas cosas necesita un adolescente poder reorganizar y recambiar
en este proceso para poder llevar adelante estos cambios, los que implican estos cambios, implican en muchos ámbitos. Y es duelo en tanto necesita poner fin a una etapa y poner comienzo a otra. Y eso implica resignar, perder y tolerar esas pérdidas. ¿Esas pérdidas cuáles eran? La historia de la infancia, que no es la historia que me contaron, ahora mi historia empieza a ser otra. Es de alguna manera también los padres de esa infancia, que es el tema que vamos a abordar después. Es también pensar en el cuerpo de esa infancia, que ya no es el mismo. Incluso están los amigos, les diría, de la infancia, que ya no son tal vez de tanto interés, que ya prefiero pertenecer a otros grupos. Ya me siento más cómodo en otros grupos, o en el grupo de secundaria con el que estoy participando. Entonces, con lo cual es dar fin a ciertas etapas. Y este dar fin o este duelo implica repensar, resignificar, reordenar y producir lo que se llama neoorganizaciones, es decir, nuevas organizaciones, que incluyen lo viejo, es decir, tienen algo de pertenencia y de repetición de lo viejo, de aquello que me identifica el que fui y algo que me identifica con el que voy a ser, con el que quiero ser. Una de las pacientes que yo trabajo, debido a unas situaciones familiares sumamente complejas y sumamente violentas, como mecanismo de defensa, produjo una gran represión de toda su infancia. Con lo cual ella te dice, cuando empezó tratamiento, ahora por suerte no, lo está logrando, te dice, yo no me acuerdo nada de la infancia. Y venía con un hecho muy actual, muy puntual, sobre un conflicto de pareja que tenía. Y no salía de esa lógica, y uno la escuchaba y decís, pero es a la legua, cualquiera de ustedes podía haberla escuchado y hubiese dicho, pero es a la legua que esto tiene que ver con tu historia de origen. Con lo cual ella no lo podía ver y tenía que ver con su mecanismo de defensa represivo. Cuando empezamos a analizar sobre su adolescencia y qué había pasado en su adolescencia y cómo se habían reordenado generacionalmente y qué había pasado con duelar el cuerpo de la infancia, qué había pasado con el tema de su historia infantil, de su historia de vida, de los ideales que el otro le proponía. El poder confrontar los ideales que el otro me propone con lo que el otro hace en la realidad. El otro me refiero a los papás o a los quienes cumplen la función. El otro me propone de que uno tiene que ser de determinada manera y lo ves destruido. Una paciente mía decía, vos tenés que hacer un trabajo que te gusta. Y de repente veía llegar a la mamá y estaba estaba en estado de catatónico. Entonces era contradictorio entre lo que ella me decía. Me dice, yo empecé a dar cuenta que era contradictorio entre lo que ella me decía, que tenía que ser docente porque era el mejor trabajo del mundo, y cómo ella llegaba. Y ahí empecé a pensar que yo no quería seguir de esa manera, me decía mi paciente. Pero la realidad es que es este momento donde hay que duelar un montón de cosas que implican un dolor. ¿Por qué un dolor? Porque implica un dejar ir. Todo duelo implica un dejar ir cosas y un poder resignar cosas y un poder encontrarse con verdades que a veces estaban idealizadas. En más de un caso las figuras maternales o paternales están idealizadas, están en este lugar de que son los mejores del mundo, de que ellos, y hay un montón de cosas de que, sí, hicieron lo que pudieron y en algunos casos, pero hay en algunos casos de que no pudieron reflexionar respecto de su práctica, de que vos podés pensarlos de otro lugar, que se pudieron haber equivocado. A veces uno es construido en un ámbito de mucha culpa. Por tu culpa dejé mis proyectos, por tu culpa no pude hacer lo que quería, por tu culpa, esto a veces circula, chicos, no. Y entonces, desde el lugar de la culpa, fueron los mejores del mundo porque dejaron todo por mí. La realidad es que si dejaron todo por vos es porque eligieron dejarlo. No fue tu culpa. Vos llegaste al mundo en estas circunstancias. La realidad es que si el otro resignó todo por cumplir un rol maternal o paternal, hay que ver qué le pasó al otro con su vida y con sus proyectos. ¿Por qué no pudo hacerse cargo de su vida y sus proyectos? ¿Qué pasó? Porque la culpa no construye, sino que destruye siempre, chicos. Eso hay que repensarlo y resignificarlo y que el otro pueda resignificar. Nosotros en psicoanálisis no hablamos de angustiar, sino de responsabilizarse de los hechos. Es decir, cuánto yo tengo de responsable en esto que me pasó y tengo de responsable en esto que hago y cuánto de responsable no tengo. O sea, no tiene que ver con mí.
sino con algo del orden de que me fue inculcado, en que me fue transmitido, en que asumí como que era lo correcto. Bueno, voy a dejar, quería ver si me quedaba algo del orden de... Esto confronta a una nueva forma de armar un yo. Por eso yo les decía que como la tercera instancia psíquica, que era el yo, se termina de conformar en la adolescencia, donde empiezo a tomar las riendas de mi propio yo y a poder conformarlo y a poder, lo que se llama, firmar en nombre propio, es decir, hacerme cargo de que eso que el otro me transmite soy esto, soy yo. Corto acá y el próximo video ya lo hacemos en relación a los objetos transicionales, que trajo bastantes inquietudes, el lugar del hallazgo de objetos, y la confrontación con los padres y la clínica con adolescentes. Fueron las temáticas que más o menos pude registrar.